Es el tema de la familia. ¿Han pensado ustedes en la familia? ¿Quiénes conforman su familia? ¿Quiénes son su familia? ¿Conocen a su familia? ¿Qué es la familia? De eso vamos a estar hablando en estos días. Y cuando hablamos de familia, siempre pensamos en la familia como filiación. Somos familia porque o somos hermanos, o porque son nuestros hijos, somos hijos, o porque somos padres y porque ellos son mis padres, entonces formamos una familia. Eso se llama familia filial. Pero también hay una familia por afinidad. Entonces dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a una mujer y los dos afinan sus carnes. Afinan, la carne se afina y ya forman uno solo. Por afinidad. Eso es cuando la pareja se une y en matrimonio, entonces se llama que esa relación de familia es por afinidad. También hay una relación de familia por parentesco. Entonces somos parientes porque él se casó con aquella, ya vienen de allá, hijos adoptados, entonces hay por parentesco. Por convivencia también hay familia. Por adopción. Cuando un hijo es adoptado en la familia, en una persona o un grupo de personas, también se forma la familia. Cuando hablamos de familia, y esto me gustaría que la tomemos antes de hablar de la palabra de Dios, familia, hay varias clases de familia o se clasifican en varios tipos. Por ejemplo, hay una familia que es la familia, la sociedad lo dice así, la familia nuclear, que forma un núcleo. ¿Quiénes son? El papá, la mamá y los hijos o hijas. Esa es la familia nuclear. Pongan atención, no se vayan a echar para atrás, pero eso sucede en esta sociedad. ¿Aman a esta sociedad? ¿Quieren a Estados Unidos? ¿Sí o no? Queremos a Estados Unidos, amamos a Estados Unidos, vivimos en Estados Unidos y esto está pasando en Estados Unidos, en México, en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces, está la familia nuclear, pero también está la familia extensa. Entonces mi familia se extiende, que ya está formada por los abuelos, por los tíos, por los primos y parientes consanguíneos o afines. Esa se llama la familia extensa. Está la familia monoparental. ¿Conocen alguna familia monoparental? Esas son los hijos que viven con un solo progenitor. O viven ya sea con la madre o viven con el padre. Está la familia ensamblada. Ensamblada. También conocen, ¿verdad? Una familia ensamblada. Miren a ver si su familia es ensamblada. Son hijos que las parejas tienen. Entonces son hijos que son de este papá y son de esta mamá. Y entonces los dos forman una pareja y son hijos de ella y son hijos de él, pero no siguen hijos del otro. Entonces, y ya tienen hijos, entonces ya forman una familia ensamblada, muy común hoy día. Otra, no se asusten, familia homo, la otra era mono, parental. Ahí está la familia homoparental. Dos hombres se unen y tienen hijos. Y dos mujeres se unen y adoptan hijos. Y vemos que eso es una familia reconocida por el Estado de los Estados Unidos. Creo que en México también, en Colombia ya creo que se está reconociendo. Si hay otra nacionalidad aquí, pues también, pero le decimos de las nacionalidades que hay aquí. Pareja de hombres o de mujeres que se convierten en progenitores. El Estado también lo reconoció como familia. Y están las familias
de padres separados. Entonces, ninguno de los dos vive con los hijos. Los hijos vivirán con la tía o vivirán con la abuela, pero el papá está allá y el otro papá está allá. La mamá está allá y el papá allí, y los dos velan por esos hijos. Responde por esos hijos. El uno está en Miami y el otro está por allá en Chicago, y los hijos viven aquí. ¿Conocen familias así? Claro que sí. Yo sé de aquí, de una familia que es aquí, de la iglesia que tiene relación, y sus papás son así. Los papás están lejos, los hijos viven aquí en Del Río. Se criaron con la abuela. Entonces, estas son las clasificaciones y los tipos de la familia que hoy día existe. Pero vayámonos, y yo los invito si esa es la realidad socialmente, en esencia, ¿qué es la familia? ¿De dónde viene la palabra familia? Y para Dios, ¿quién es la familia? Ya expuse la familia desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista etimológico, ¿de dónde viene la palabra familia? ¿Cómo empezó la palabra o el término family? En inglés y en español. Pues sucede que este término de familia se le puso primero, se llamaba familia, a una persona que tuviera esclavos y siervos. Entonces, una persona que tuviera siervos y que tuviera esclavos, esos siervos y esos esclavos eran patrimonio de su gen, de él como patrón. Y entonces él tenía una familia. La familia eran los esclavos y los siervos de esa persona. A eso se le llamaba familia. Pero esto no es nada. Hay otro término que dicen los antropólogos y sociólogos, que la palabra familia, a quienes se les llamó primero familia, no fue al matrimonio, no fue al hogar de una pareja, sino ese término se le puso fue a quienes vivían en un techo y comían a costa de uno que trabajaba, del papá. El término se llama fames. Fames, familia. Y fames significa hambre. Entonces, la gente tenía hambre y un señor tenía con qué darles comida, con qué bendecirlos, y la gente venía y se hacía cerca de ese señor, y todos los que comían bajo ese techo formaban la familia. Los que comían por la comida era que formaban la familia. De forma que la voz fame se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa, y a los que un pater o un padre de familia tiene la obligación de alimentar. Hasta allá nos remontamos. Entonces, a mí me alegró muchísimo cuando yo supe que familia venía de alimentación y que venía de protección. La palabra familia es donde la gente se siente protegida y se siente alimentada. Y ahí forman una familia. No puedo extenderme, porque para eso tengo otros 4 domingos, para ver que también hay familias entre las plantas, familias entre los animales, familias. También hay una familia, y vamos a ver que se parece mucho a lo que estoy exponiendo. Muy bien. Entonces, estamos acostumbrados a decir familia por afiliación, familia por afinidad, familia por parentesco, familia por convivencia o familia por adopción. ¿Quiénes son mi familia? Aquellos que tienen esas características. Pero si vamos al original, familia se refiere a una persona que tiene protección y alimento sobre un grupo de seres humanos, y sobre todo que esos seres humanos son siervos de ese patrón. Vayámonos allá y miremos el texto de la Biblia, y verá que por ahí es que va lo de la familia. Porque si vamos a Lucas
en el capítulo 11, versículo 28, dice, pongan atención, dicen que una mujer de entre la gente dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Eso significa familia por afiliación, por filiación. Por filiación, la señora le dice a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Esta señora tiene un concepto de familia por filiación, filios, padre e hijo. Y Jesús responde, pero Jesús dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios la familia solamente del área social, como lo describe la sociedad, y va a un punto más. Para Dios, su familia son los que guardan su palabra, porque nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Él es el que nos alimenta y nosotros somos los alimentados con su gracia y con su palabra. Por eso la iglesia forma una familia. ¿Por qué? Porque hay un pastor que los subyuga a ustedes y ustedes son muy obedientes al pastor. No, porque aquí se les da buen alimento de la palabra y de la gracia de Dios. Son bendecidos ustedes cuando se juntan bajo este recinto y la gracia de Dios cae sobre ustedes y ustedes son sanados, son bendecidos, son agraciados. Ustedes se sienten mejor, ustedes se sienten bien. En esa familia yo quiero estar, podemos decir cada uno de nosotros. Esa ya es la familia. Jesús dice, no es solamente porque somos de relación filial o adoptiva o de parentesco. Eso está bien, pero eso es un simple social. Eso está aquí, está en la China, está en cualquier lugar del mundo. Así funciona la sociedad. Pero ustedes son especiales. Ustedes son familia porque escuchan la palabra de Dios y cumplen sus mandamientos. La guardan. Ese es el primer punto. Segundo, Marcos, el 3:32, el evangelio que leímos, dice: y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanas están fuera y te buscan. ¿Qué le dijeron? Que tu madre y tus hermanas están fuera y te buscan. Tus hermanos. La gente estaba pensando en una relación de familia, ¿qué? Filial. Tu madre, tus hermanos son tu familia, le dijeron a Jesús. Ellos te están buscando. Jesús respondiéndoles, les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno, pongan atención, mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es la hermana? ¿Y quién es la madre o el padre? El que hace la voluntad de Dios. Tú, frente a aquí a la palabra de Dios, tú no eres madre porque tuviste un hijo biológicamente. Tú no eres padre porque tuviste un hijo biológicamente. Tú no eres hermano del otro porque naciste del mismo padre o de la misma madre. Tú eres madre, tú eres hermana y tú eres padre y tú eres hermano porque cumple la voluntad de Dios. Amén. Increíble que la Biblia traiga eso. Yo soy padre no porque tuve un hijo. Yo soy padre porque escucho la voluntad de Dios. Eso, yo no lo había escuchado de esa manera. Y mirando en torno a los que estaban sentados en su círculo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos,
porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. La voluntad de mi Padre, dice. ¿Qué es la voluntad entonces de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nacemos con un fin, con un propósito y con una misión. Y cuando cumplimos ese fin, ese propósito y esa misión, estamos haciendo la voluntad de Dios. El problema es que nosotros tratamos de tener tres pensamientos raros. Uno es pensar que Dios se equivoca y que la misión que Dios me dio a mí también es errónea. Por lo tanto, yo voy a hacerla a mi gusto. Voy a hacerla de acuerdo a mi voluntad. Entonces, hoy día la sociedad, pongan atención, la sociedad piensa que la naturaleza es inferior al ser humano. Que la naturaleza no es sabia. Que la naturaleza se equivoca. Por lo tanto, por ya ideal del ser humano, dice, no, esta señora está en embarazo y hay que hacerle una cesárea, porque la naturaleza es bruta, la naturaleza se equivoca. Entonces, como la naturaleza no está hecha para engendrar vida, sino yo sí para engendrar vida, dice el médico, por lo tanto, yo hago una cesárea. Y dicen que el 85%, eso está, hermano, y ojalá ustedes lo observen por ahí y lo lean, el 85% de las cesáreas que se hacen en Estados Unidos se hacen por business, por negocio, mas no por necesidad. Y le están quitando a esa criatura que nazca naturalmente. O sea que está perdiendo esa criatura el pertenecer a una familia, a la voluntad de Dios. Es que Dios es el que hace, Dios es el que crea, y nosotros somos siervos de Dios, a Él le pertenecemos, no somos nosotros los que tenemos que organizar esto, es Dios el que ya lo ha organizado y la naturaleza está organizada. Por lo tanto, si nosotros le hacemos caso a lo natural, vamos a estar bien, vamos a estar más saludables. Pero eso no lo hemos entendido, porque nuestra cabeza se dañó. Creemos que la naturaleza es inferior y otros creen que la naturaleza es superior. Entonces, como la naturaleza es ajena a mí, pues ¿qué le va a interesar a Dios? ¿Qué le va a interesar esto? Yo vivo aquí y entonces como es superior a mí, es mucho más grande que yo, los ríos, el agua, los minerales, todo esto, entonces yo tengo que controlarlos porque es superior. Entonces controlamos la naturaleza. Y otros dicen, no, vivimos en la naturaleza de igual a igual. Yo soy natural, esa naturaleza, yo tengo que someterme a las órdenes del Creador. Y por eso dice la palabra, porque yo sé los mandamientos que tengo, dice el Señor. Acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que tú esperas. Eso está en Jeremías 29:11. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dichosos aquellos que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que hay en esta vida. Pero la voluntad de Dios no siempre nos gusta. No siempre nos acomodamos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser más inteligentes que Dios. Nosotros pensamos ser más sabios que Él. Y Dios ignora que yo existo. Eso es lo que piensan los seres humanos. Por lo tanto, yo acomodo mi vida a lo mío. Y por eso, en vez de la familia formarse de acuerdo a la voluntad de Dios, la familia la hemos formado como nosotros hemos querido. Y por eso hay familia nuclear, extensa, monoparental, ensamblada, homoparental y de padres separados. Por eso existen todas esas clases de familia. Pero en sí, la familia es una. La familia, ¿qué es familia? Es someterse a la voluntad de Dios. Yo soy familia cuando escucho la voluntad de Dios,
cuando creo en su palabra y cuando la practica. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. De eso se trata la predicación en el día de hoy. No dañemos nuestra familia. Ahora, empecemos a mejorar la familia. ¿Y cómo se mejora? Pues empecemos a escuchar la palabra de Dios. Por eso, en el texto que leímos de segunda a Timoteo, dice que la fe se fue extendiendo. Si vamos a mirar en segunda Timoteo, la segunda carta dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está esa voluntad de Dios. En ti también está esta fe. Esa es la familia para Dios. La familia para Dios es aquellos que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Y voy a terminar con el texto de Efesios 5:17, cuando dice: por esta razón dejen de estar ustedes haciéndose irrazonables, sino sigan percibiendo cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa es la familia. Familia es aquella que está alrededor tuyo y hacen la voluntad de Dios. Confían en Dios, que Dios fue el que nos creó, a Dios le pertenecemos y Él es el único que tiene la autoridad sobre nosotros porque somos sus siervos. Esa es familia. Familia es cuando tú te reúnes en la fe, en Cristo. Y lo otro, eso que tú tienes atravesado, al revés, todo lleno de cosas duras, difíciles, embarazos sin matrimonio, antes de casarse, de niños, adolescentes, divorcios, odios, asesinatos, homicidios, robos, contiendas, quitándose la herencia. Eso que ustedes ven en la familia, envidias entre hermanos, entre amigos, o sea, el cuñado con la cuñada, el que el uno se llevó la esposa del otro, y no sigo repitiendo todo ese flagelo que vive hoy la familia, que eso está viviendo la familia, y que esos, yo no sé si ustedes, si son extraterrestres, ustedes no tienen esos problemas en la familia, pero si somos terrenales, todos esos problemas están en nuestra familia. Sabemos cuál es la causa. ¿Por qué nuestras familias de la sociedad que nosotros en la cual vivimos están viviendo bajo ese flagelo? Porque creen que familia, papá, mamá, es por afiliación, que es por adopción, que es por estar ahí, que nacieron del mismo papá, y esa no es lo que garantiza una buena familia. Porque ya sabemos que aunque tú hayas nacido del mismo papá y de la misma mamá, hay hermanos que se pelean, y hay esposos que dejan a la esposa, aunque ya están muy adaptados, 20 años, 30 años de matrimonio, y se separan. O sea que el hecho de que haya esa clase de familiaridad, que nosotros decimos es mi familia, pues no se ve tan perfecto eso. ¿Por qué? Porque no está la esencia, que es la voluntad de Dios ahí. La semilla, la esencia, el alimento. Por eso dice que el grupo de familias que se alimentan de lo mismo, eso forman la familia. Es que nos tenemos que alimentar nuevamente de la palabra de Dios y de su voluntad. Cuando nosotros metamos a Dios con su proyecto en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, nuestra familia empieza a sanar. Ahí hay sanación. De resto, vamos a encontrar las familias viviendo el mismo flagelo que hemos visto ayer, que estamos viendo hoy y que va a suceder mañana si no nos cae el 20, si no pensamos en que para que haya familia sana, tiene que la mamá enseñarle la buena voluntad de Dios a sus hijos,
el mamá y el papá. Y esos hijos hacer la buena voluntad de Dios a sus nietos. Y así seguir la cadena como la vemos en Timoteo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Gracias por este mensaje que tú nos has empezado a dar en el día de hoy. Y es hablar sobre la familia. Danos, Señor, esa fortaleza de mente, de sabiduría y de conocimiento para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra familia, en las familias de nuestros familiares, amigos, vecinos, que vemos tanto desastre y que ya nosotros hemos entendido en el día de hoy que la única medicina, la única sanidad puede venir que hagamos de nuevo la voluntad de Dios y nos sometamos de nuevo a Dios. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.